El lunes por la mañana, mi hijo Javier llegó a casa con una sonrisa de triunfo, listo para ir al banco. No tenía idea de que, durante el fin de semana, yo ya había movido hasta el último centavo de los $500, 000 que mi esposa Elena había dejado ocultos. Sé lo que están pensando. ¿Cómo un hombre de mi edad, de luto por su esposa, llega a tomar una decisión tan drástica contra su propio hijo? La respuesta está guardada en un viejo baúl de cedro, en una nota escrita con la elegante caligrafía de mi amada Elena, y en una llamada telefónica que nunca debí haber escuchado. Esa llamada me demostró que el hijo que crié con tanto amor ya no existía, y en su lugar había un extraño con ojos llenos de codicia. Si a usted le gusta esta historia, por favor dele me gusta a este video, suscríbase al canal y comparta sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Permítanme contarles cómo el dolor profundo por la pérdida de mi esposa se transformó en una fría determinación. Les contaré cómo el sueño secreto de Elena se convirtió en el instrumento que usaría para enseñarle a mi hijo una lección inolvidable sobre la lealtad y el respeto. Una lección que le iba a costar absolutamente todo. Antes de que el teléfono sonara con la voz de mi hijo llena de desprecio, antes de que el fondo falso del baúl de cedro revelara el secreto de mi esposa, mis mañanas tenían un ritmo lento, marcado por el sol que se filtraba a través de las persianas de la cocina y el silbido suave de la cafetera. Cada día, preparaba 2 tazas de café por pura costumbre, y cada día, dejaba que la segunda taza se enfriara en el mostrador, junto al frasco de galletas que Elena siempre mantenía lleno. Era un ritual doloroso, un recordatorio silencioso de la mitad de mí que ya no estaba. Nuestra casa no es grande. Es una construcción modesta de los años 70, con paredes que han absorbido el olor de innumerables guisos, el eco de las risas de un niño, y, más tarde, el murmullo de nuestras conversaciones nocturnas. Cada rincón guarda una historia. La muesca en el marco de la puerta de la cocina marca la altura de Javier a los 7 años, cuando insistía en que sería más alto que yo. La mancha de pintura desvaída en el suelo de madera del salón es de aquel verano de 1999. Cuando decidimos pintar la habitación de un color amarillo brillante y terminamos más pintados nosotros que las paredes. Mi lugar favorito siempre ha sido la vieja butaca de cuero junto a la ventana del salón. Está gastada, con grietas que parecen un mapa de todas las horas que pasé allí leyendo el periódico. Pero la butaca que realmente dominaba la habitación era la de Elena. Una butaca de orejas, tapizada en una tela de flores color borgoña, que compró en una venta de garaje por $25 y restauró ella misma. Era su trono. Desde allí veía sus telenovelas, tejía bufandas para el invierno, y nos observaba a Javier y a mí jugar en el jardín. Todavía hoy, 6 meses después de su partida, espero girar la cabeza y verla allí, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, sonriéndome por encima de su labor. El hueco que dejó su cuerpo en el cojín parece imborrable. Afuera, el jardín era su otro santuario. Elena tenía una mano especial para las rosas. Decía que el secreto no estaba en el agua ni en el fertilizante, sino en hablarles cada mañana. Yo me reía, pero sus rosales eran los más hermosos del vecindario, con flores tan rojas que parecían de terciopelo. Plantamos el roble del patio trasero juntos, el día que nos mudamos aquí. Era apenas un arbolito delgado. Ahora sus ramas se extienden sobre el techo, dándonos sombra en los veranos calurosos. Recuerdo a Javier, con sus pequeñas manos ayudándome a cavar el hoyo, su rostro serio y concentrado. «Papá, ¿crees que este árbol vivirá para siempre?», me preguntó. Le dije que los árboles buenos, como las buenas personas, dejan raíces tan profundas que una parte de ellos siempre permanece. La vida que construimos Elena y yo se basaba en principios sencillos. Trabaja duro, sé honesto, cuida de tu familia y nunca gastes lo que no tienes. Criamos a Javier con esos mismos valores. Recuerdo una vez, cuando él tendría unos 10 años, que deseaba con todas sus fuerzas una bicicleta de carreras que vio en el escaparate de una tienda. Costaba $150, una fortuna para nosotros en ese momento. En lugar de simplemente decirle que no podíamos pagarla, me senté con él en la mesa de la cocina.
Le di un frasco de vidrio vacío y le expliqué cómo funcionaba el ahorro. Cada semana, de mi sueldo, yo pondría $5 en el frasco, y de su pequeña asignación por ayudar en casa, él pondría $1. Tardamos casi un año, pero cuando finalmente contamos las monedas y billetes y llegamos a los $150, la mirada de orgullo en su rostro valió más que cualquier cosa. No solo había conseguido su bicicleta, había aprendido el valor del esfuerzo y la paciencia. Ese era el hijo que yo recordaba. El niño que volvía corriendo de la escuela para mostrarme sus calificaciones, el adolescente que trabajaba los veranos cortando césped para comprarse su primer auto usado, un Ford Escort de 1987 que apenas funcionaba. Lo reparamos juntos en el garaje, con las manos cubiertas de grasa y el sonido de la radio de fondo. Esos recuerdos eran mi ancla en la niebla del duelo. Eran la prueba de que habíamos hecho un buen trabajo, de que el amor y el sacrificio habían dado sus frutos. Me aferraba a esos momentos, a la textura del viejo cuero de mi butaca, al aroma a lavanda que aún emanaba del armario de Elena, al sabor del café amargo en las mañanas solitarias. Creía que ese legado de integridad era la herencia más valiosa que podíamos dejarle a nuestro hijo. No tenía idea de que, para él, la única herencia que importaba era la que se podía contar, la que se podía depositar en un banco. No sabía que mientras yo vivía rodeado por los fantasmas de un amor compartido, él ya estaba calculando el valor de los muebles, de la casa, de todo lo que para mí era sagrado. Estaba esperando, simplemente, a que el último fantasma desapareciera. Las primeras semanas después del funeral son un borrón. Un desfile de rostros compungidos, guisos que llegaban a la puerta y un silencio tan denso que parecía tener peso propio. Javier venía casi todos los días, pero sus visitas eran como marcar una casilla en una lista de tareas. Se sentaba en el borde del sofá, con las llaves del auto en la mano, listo para irse. Sus preguntas eran superficiales. ¿Comiste algo, papá? ¿Necesitas que vaya a la farmacia? Nunca se quedaba más de 20 minutos. Yo me decía a mí mismo, que cada quien procese el duelo a su manera, que su ajetreada vida no le permitía más. Pero en el fondo de mi corazón, una pequeña astilla de decepción se había clavado. Él no se sentaba en la butaca de su madre. Ni siquiera la miraba. La primera grieta apareció un domingo por la tarde, unas 6 semanas después de la partida de Elena. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Javier estaba de pie en medio del salón, hablando por teléfono con su esposa, Laura. Su voz era impaciente. Sí, ya casi me voy. No, todavía no hemos hablado de nada importante. Colgó, y se giró hacia mí. Sus ojos recorriendo la habitación, con una mirada que no era de nostalgia, sino de evaluación. Se detuvo en la butaca de flores Borgoña de Elena. Papá, dijo, con un tono que pretendía ser amable, sé que esto es difícil, pero tenemos que empezar a ser prácticos. Esta butaca, por ejemplo, ocupa mucho espacio, y la tela está completamente desgastada. Podríamos venderla por unos $1 en alguna página de segunda mano y liberarías el salón. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mis manos, que sostenían una taza de té, temblaron ligeramente. Tu madre la restauró ella misma, le respondí, con la voz más baja de lo que pretendía. Le encantaba sentarse aquí a tejer mientras yo leía. Recordé la tarde en que la trajo a casa, cubierta de polvo, y cómo sus ojos brillaban de emoción ante el proyecto. Recordé el olor a pegamento y barniz durante una semana. Javier suspiró, un sonido de pura exasperación. Lo sé, papá, pero mamá ya no está. No podemos vivir en un museo. Además, su gusto era... Bueno, era de otra época. No respondí. Simplemente me quedé mirando el hueco en el cojín, la silueta invisible de mi esposa. Por primera vez, sentí que mi hijo y yo estábamos de luto por 2 personas completamente diferentes. Yo lloraba a mi compañera de vida. Él parecía estar haciendo inventario de sus posesiones. Las cosas empeoraron cuando empezó a traer a Laura a sus visitas. Ella era una mujer de sonrisas forzadas y miradas rápidas que calculaban el valor de todo. Un día,
Mientras yo estaba en la cocina preparando café, la oí susurrarle a Javier en el pasillo. Esta casa tiene buen potencial, Javi. Si tiráramos esa pared y pusiéramos un piso nuevo, el valor se dispararía. No se dieron cuenta de que yo lo había oído. Cuando volví al salón con las tazas, ambos me sonrieron como si nada. Poco a poco, sus conversaciones empezaron a girar en torno al dinero. No de forma directa, al principio. Eran quejas casuales sobre sus propias finanzas. El seguro del coche había subido a $250 al mes. Necesitaban cambiar el sistema de aire acondicionado de su casa, un gasto inesperado de $7,000. Soñaban con unas vacaciones en Cancún, pero con los precios actuales era imposible. Cada historia terminaba con un suspiro y una mirada significativa en mi dirección, como si yo tuviera la solución a todos sus problemas. Yo me limitaba a sentir, sintiendo una creciente presión en el pecho. La casa, que siempre había sido mi refugio, comenzaba a sentirse como una sala de negociaciones. Una noche, Javier se quedó un poco más tarde de lo habitual. Estábamos sentados en silencio, viendo las noticias. De repente, bajó el volumen del televisor y me miró fijamente. Papá, mamá tenía todo en orden, sus papeles, el seguro de vida, esas cosas. Solo quiero asegurarme de que no tengas que preocuparte por nada. Su tono era solícito, pero sus ojos estaban fijos, inquisitivos. No había calidez en ellos, solo un interés clínico. Tu madre era muy organizada, le dije, esquivando la pregunta. Todo está donde debe estar. Se reclinó en el sofá, visiblemente insatisfecho con mi respuesta. Bueno, es importante saberlo. Por la planificación fiscal, ya sabes. Para evitar sorpresas con los impuestos sobre la herencia. La palabra herencia flotó en el aire entre nosotros, fría y pesada. Yo todavía no podía acostumbrarme a la ausencia de mi esposa, y mi hijo ya estaba hablando de los impuestos sobre su muerte. Esa noche, después de que se fue, no pude dormir. Me senté en mi vieja butaca de cuero, mirando la butaca vacía de Elena al otro lado de la habitación. La casa se sentía extraña, como si las paredes se estuvieran encogiendo. El hijo al que le enseñé a ahorrar en un frasco de vidrio para comprarse una bicicleta de $150, ahora me miraba y veía solo signos de dólar. Y yo en mi neblina de dolor, seguía diciéndome que lo estaba imaginando. Que el luto me hacía ver fantasmas donde no los había. Aún no sabía cuán equivocado estaba. El punto de quiebre llegó un frío jueves por la tarde. El cielo estaba del color del plomo y un viento helado hacía crujir las ramas del viejo roble del patio. Yo estaba en la cocina, intentando encontrar algo de consuelo en la rutina de preparar una taza de té. El teléfono de la casa sonó, y la voz de Javier al otro lado era tensa, impaciente. Llevaba llamando a diario desde que le conté sobre el dinero, y cada llamada era una nueva estocada, un nuevo empujón para que hiciera lo correcto. Esta vez, dijo que necesitaba pasar a dejar unos documentos del trabajo y que estaría allí en 10 minutos. No era una pregunta, era un aviso. Llegó con una carpeta de cuero bajo el brazo, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se sentó en el sofá, no en la butaca de su madre, y empezó a hablar de fondos de inversión y asesores financieros. Yo me limité a escucharlo, asintiendo de vez en cuando, mientras el té se enfriaba en mis manos. La presión en la habitación era asfixiante. Sentía como si las paredes, que habían sido testigos de toda nuestra vida, ahora se estuvieran cerrando sobre mí. Fingí un bostezo, y me levanté lentamente. Hijo, esta conversación me ha agotado. Creo que voy a subir a recostarme un rato. La cabeza me da vueltas. Era una mentira, pero necesitaba espacio para respirar. Javier asintió, visiblemente satisfecho, como si mi fatiga fuera una señal de mi inminente rendición. Claro, papá. Descansa. Yo me quedaré un rato más para organizar estos papeles. Subí las escaleras despacio, sintiendo el crujido de cada escalón de madera bajo mis pies, pero en lugar de ir a mi habitación, me detuve en el rellano oscuro, oculto por la sombra que proyectaba el viejo armario de ropa blanca. Desde allí, podía oír perfectamente el salón. Unos segundos de silencio, y luego el sonido de su teléfono marcando un número.
Esperé, con el corazón latiendo con un ritmo sordo y pesado en mi pecho. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro agudo, cortante, completamente despojado de la falsa preocupación que usaba conmigo. Hola Laura, sí, estoy aquí. No, todavía nada. Sigue dándole vueltas, mirando la nota de mamá como si fuera un mapa del tesoro. Es exasperante. Hizo una pausa, escuchando. No sé qué le pasa, es terco. Aferrado a las cosas, como si eso fuera a traerla de vuelta. Sentí una punzada de dolor tan aguda que tuve que apoyarme contra la pared para no hacer ruido. Apreté los puños, mis uñas clavándose en las palmas de mis manos. Escucha, continuó, bajando aún más la voz, y supe que venía lo peor. No te preocupes. Lo voy a convencer. Es solo cuestión de tiempo. Es viejo Laura, se lo va a gastar en tonterías o lo perderá. Prácticamente ya es nuestra herencia. Solo le estamos asegurando antes de tiempo. Herencia. Esa palabra me golpeó con la fuerza de un golpe físico. El aire se me escapó de los pulmones. No era solo el dinero. Era el desprecio. La absoluta certeza en su voz de que mi vida ya había terminado. De que yo era simplemente un guardián temporal de lo que él ya consideraba suyo. ¿Qué quieres que haga?, espetó al teléfono. Que espere a que empiece a regalarlo a la iglesia o a que lo convenza algún estafador. Tenemos que ser los listos aquí. Por el bien de por familia. En ese instante, en la penumbra del pasillo, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó en una forma nueva, dura y fría. La niebla de dolor que me había envuelto durante 6 meses se disipó de golpe, reemplazada por una claridad tan helada como el viento de afuera. La tristeza no desapareció pero se solidificó. Se convirtió en acero en mis venas. Miré mis manos temblorosas y, lentamente, dejé de temblar. Bajé las escaleras. Cada paso era deliberado, silencioso. Javier estaba de espaldas a mí, guardando su teléfono. No se dio cuenta de mi presencia hasta que estuve a solo unos metros de él. Se sobresaltó, y una máscara de culpabilidad cruzó su rostro antes de ser reemplazada por su sonrisa ensayada. Papá, pensé que estabas durmiendo. Lo miré. Por primera vez en meses, lo vi con total claridad, no al niño de la bicicleta, ni al adolescente del Ford Escort. Vi a un extraño. Un hombre con los ojos de mi hijo, pero sin su alma. No le grité, no lo acuse con acento agudo. Mantuve la calma, una calma que pareció desconcertarlo más que cualquier arrebato de ira. Me acerqué a la repisa de la chimenea y tomé la fotografía de Elena. Sus ojos parecían mirarme, llenos de esa sabiduría tranquila que siempre tuvo. Me giré hacia Javier. Estaba pensando, hijo, dije, con la voz firme y nivelada. Tienes razón. Este dinero no puede quedarse aquí. Es demasiado riesgo. El alivio inundó su rostro, tan evidente que fue casi patético. El destello de triunfo en sus ojos era inconfundible. Creyó que había ganado. El lunes por la mañana, continué, colocando la foto de Elena de nuevo en su sitio. Iremos juntos al banco. Abriremos una cuenta conjunta, como sugeriste. Es lo más inteligente que podemos hacer. Él sonrió ampliamente, una sonrisa depredadora de victoria. Claro que sí, papá. Verás que es lo mejor para todos. Asentí lentamente. Sí, dije, mirándolo directamente a los ojos. Lo mejor para todos. No tenía idea de que el juego acababa de empezar. Y yo, el esposo de Elena, estaba a punto de escribir el último capítulo. Un capítulo que él nunca olvidaría. Cuando la puerta principal se cerró detrás de Javier, el sonido del cerrojo encajando en su lugar resonó en la casa como el disparo de salida de una carrera que yo no sabía que estaba corriendo. Me quedé inmóvil en medio del salón, escuchando el motor de su auto encenderse y alejarse por la calle hasta que el silencio regresó. Pero, era un silencio diferente. Ya no era el silencio pesado y sofocante de luto. Era un silencio nítido, cristalino. Un silencio para pensar. El aire, que momentos antes se sentía cargado de tensión y manipulación, ahora vibraba con una extraña energía, una calma fría que se asentaba en mis huesos. La niebla se había levantado por completo. Caminé lentamente hacia la butaca de flores Borgoña de Elena. Por primera vez en 6 meses, no la vi como un monumento a mi pérdida. La vi como lo que era,
el trono de una mujer fuerte y silenciosamente rebelde. Una mujer que había construido un sueño en secreto, dólar a dólar, para un futuro que le fue arrebatado. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza: prácticamente ya es nuestra herencia. Él no solo me estaba borrando a mí del cuadro, estaba profanando la memoria de ella. Estaba convirtiendo el sueño de su madre, nuestro próximo capítulo, en una simple ganancia financiera para comprar muebles de patio y pagar tarjetas de crédito. El amor y el sacrificio de Elena, reducidos a una transacción. Me arrodillé y pasé la mano por la tela gastada del asiento, sintiendo el hueco que su cuerpo había dejado, y en ese gesto, no encontré tristeza, sino una resolución de acero. Me levanté, y fui directamente al baúl de cedro. Abrí la tapa y saqué la nota de Elena. La sostuve bajo la luz de la lámpara. Su caligrafía elegante y fluida parecía más viva que nunca. Para nuestro próximo capítulo, mi amor. Era una promesa, y aunque ella no estaba aquí para vivirlo, yo no iba a permitir que nadie la rompiera. Este dinero no era una herencia para ser reclamada. Era el último acto de amor de mi esposa. Y yo iba a honrarlo. Fui a mi pequeño escritorio en la esquina del salón, el que casi nunca usaba. Saqué una libreta y un bolígrafo. En la primera página, con una mano firme que no reconocía como la mía, escribí la fecha, viernes, 15 de octubre. Debajo, anoté el nombre del banco y sus horarios de apertura. Luego, escribí el nombre y el número de teléfono de Daniel Rojas, un viejo amigo de la universidad, que se había convertido en un abogado de confianza, especializado en planificación patrimonial. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero conocía el primer paso. Y el segundo. El resto vendría. Javier creía que el lunes por la mañana sería su día de victoria. Esperaba encontrar a un padre dócil, confundido por el dolor y fácil de guiar. No tenía idea de que se encontraría con un hombre que había pasado todo el fin de semana trazando un plan. Ellos no iban a ver esto venir. Ninguno de los dos. El viernes por la noche, el silencio en la casa era mi aliado. Cada crujido del suelo de madera, cada zumbido del refrigerador, eran notas en una sinfonía de concentración. Mi primer acto no fue dramático. Fue práctico. Fui al garaje y saqué una vieja maleta de lona que no habíamos usado desde un viaje a las montañas en 1999. El olor a naftalina llenó el aire, un fantasma de otro tiempo. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, llevé el dinero del baúl de cedro a la maleta, fajo por fajo. Los $500, 000, eran pesados, un peso físico que se correspondía con la carga que sentía en mi alma. Cerré la cremallera y deslicé la maleta debajo de mi cama. Esa noche, por primera vez en meses, no dormí con la puerta de mi habitación entreabierta. La cerré y le puse el seguro. A las 8 de la mañana, en punto del sábado por la mañana, ya estaba en el teléfono. Marqué el número de Daniel Rojas, un amigo que conocía desde hacía 40 años. Daniel no era solo un abogado, era un hombre cuya integridad yo respetaría con mi vida. Su voz, al otro lado de la línea, era grave y tranquila. «Clark, qué sorpresa». «¿Está todo bien?», preguntó. «No del todo, Daniel. Necesito tu consejo». «Es sobre el patrimonio de Elena», dije, la palabra patrimonio, sintiéndose extraña y formal en mi boca. Hubo una pausa. «Por supuesto. Puedes venir a mi oficina hoy, digamos a las 11 de la mañana, despejaré mi agenda». Le di las gracias y colgué. El primer engranaje del mecanismo había empezado a girar. A las 9:15 de la mañana, estaba en la sucursal del First National Bank en el centro de la ciudad, la maleta de lona en el asiento del copiloto de mi viejo sedán. El aire dentro del banco era frío y olía a papel limpio y a desinfectante. Me dirigí directamente al área de cajas de seguridad. La mujer que me atendió, una joven llamada María, fue profesional y discreta. Alquilé la caja de seguridad más grande que tenían, la de 10x10x 24 pulgadas. El costo era de $180 al año, un precio insignificante por la tranquilidad que me iba a dar. Me llevó a la bóveda, una habitación imponente con paredes de acero pulido, y una puerta que parecía pesar 1 tonelada. El silencio allí dentro era absoluto. Deslizó la larga caja de metal de su ranura,
y me dejó solo en un pequeño cubículo privado. Con manos firmes, transferí cada fajo de billetes de la maleta a la fría caja de metal. El dinero de Elena, su sueño secreto, estaba ahora seguro, protegido por acero, y una llave que solo yo poseía. Cerré la caja, sentí el clic satisfactorio de la cerradura y se la devolví a María. Mientras salía de la bóveda, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Javier podía venir el lunes, podía traer todos los folletos de inversión del mundo. No encontraría nada. La oficina de Daniel Rojas estaba en un edificio antiguo de ladrillo, con suelos de madera que crujían y el aroma a libros viejos. Me senté frente a su imponente escritorio de caoba y le conté todo. Le hablé del baúl, de la nota de Elena, de la conversación de Javier que había escuchado. No omití ningún detalle, ni siquiera la vergüenza y el dolor que sentía, al admitir la traición de mi propio hijo. Daniel me escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre la mesa, su mirada fija en mí. Cuando terminé se reclinó en su silla y se quedó en silencio por un momento. Clark, lamento mucho que estés pasando por esto, dijo finalmente, su voz llena de una empatía genuina. Pero hiciste lo correcto al venir aquí, y lo que es más importante, hiciste lo correcto al asegurar el dinero. Me explicó mis opciones con una claridad metódica. El dinero era legalmente mío. Parte del patrimonio conyugal. No tenía ninguna obligación de compartirlo, pero la situación con Javier lo complicaba todo. Él intentará argumentar que no estás en tu sano juicio, que el duelo ha afectado tu capacidad para tomar decisiones, explicó Daniel. Necesitamos actuar de forma proactiva, no reactiva. Mi recomendación es crear un fideicomiso en vida revocable. Se llamará el Fideicomiso Conmemorativo Elena Morales. Tú serás el fideicomitente y el fideicomisario. Eso significa que tú, y solo tú, tienes el control total de los activos dentro del fideicomiso mientras vivas. La idea me gustó de inmediato. No era solo una estrategia legal, era un homenaje, era una forma de proteger el legado de Elena y darle el nombre que se merecía. En este fideicomiso, continuó Daniel, podemos detallar exactamente cómo se deben administrar los fondos y quiénes serán los beneficiarios tras tu fallecimiento. Y podemos ser muy específicos. Asentí, entendiendo a dónde quería llegar. El proceso para establecerlo tomará entre 7 y 10 días hábiles. Necesitaré un anticipo de $5,000 para cubrir los honorarios iniciales y los costos de registro. Una vez que el fideicomiso esté legalmente constituido, depositaremos los $500,000 en una cuenta bancaria a nombre del fideicomiso. A partir de ese momento, el dinero estará blindado contra cualquier reclamo impulsivo de Javier. Saqué mi chequera y le extendí un cheque por $5,000 sin dudarlo. Era la mejor inversión que había hecho en años. Salí de su oficina con un plan claro y un propósito renovado. El resto del sábado y todo el domingo los pasé en mi estudio. Una pequeña habitación llena de cajas y recuerdos. Pero no estaba buscando fotos. Estaba reuniendo un arsenal de papel. Encontré la escritura de la casa, pagada en su totalidad en 2007. Encontré nuestras declaraciones de impuestos de los últimos 20 años, que mostraban unos ingresos modestos pero constantes. Y luego, en una caja de metal etiquetada como finanzas, lo encontré, el acuerdo de préstamo del negocio fallido de Javier de 2012. Un negocio de paisajismo que quebró en menos de 2 años. Elena y yo habíamos sido los cosignatarios de un préstamo de $75,000. Cuando el negocio fracasó, Javier se declaró en bancarrota personal, dejándonos a nosotros con la deuda. La pagamos durante los siguientes 5 años $1, 250 cada mes, sin falta. Nunca se lo reprochamos. Nunca le recordamos su fracaso. Lo consideramos una lección costosa para él, y un sacrificio necesario de nuestra parte. Sostuve esos papeles en mi mano, el recuerdo de esos años de estrechez económica volviendo a mí, con una claridad dolorosa. Era la prueba de que ya le habíamos dado su herencia adelantada. Una herencia que él parecía haber olvidado convenientemente. El domingo por la noche, la casa estaba en calma. Me senté en mi butaca de cuero, mirando la butaca vacía de Elena al otro lado de la habitación. Sobre la mesita a mi lado había una pila ordenada de documentos. Mi plan estaba en marcha.
No era un plan de venganza impulsado por la ira, sino un plan de justicia, construido sobre la base de la ley, la lógica y el amor por la mujer que había sido mi todo. Javier llegaría por la mañana, esperando encontrar a un anciano frágil y confundido. En su lugar, se encontraría con el esposo de Elena, el albacea de su último sueño. Y yo estaba listo. El lunes por la mañana, llegó con un sol pálido que no lograba calentar el aire. A las 9:30 de la mañana en punto, el auto de Javier se detuvo frente a la casa. Lo vi desde la ventana de la cocina, ajustándose el nudo de la corbata antes de salir. Vestía un traje caro, como si fuera a cerrar el negocio de su vida. Y supongo que, para él, eso era exactamente. Cuando abrí la puerta me sonrió, una sonrisa amplia y llena de dientes. La misma sonrisa que le vi poner a un vendedor de autos usados una vez, justo antes de intentar vendernos un auto con el motor dañado. ¿Listo, papá?, preguntó dándome una palmada en el hombro que pretendía ser afectuosa pero se sintió como un empujón. Hoy es un gran día, vamos a poner el futuro de mamá a trabajar. La ironía de sus palabras fue tan amarga que casi me ahogo. Asentí en silencio y tomé mi abrigo del perchero. Durante el trayecto al banco, él no paró de hablar. Trazó un futuro brillante, un futuro que curiosamente giraba en torno a su comodidad. Habló de un fondo de inversión de bajo riesgo que un amigo le había recomendado, con un rendimiento anual proyectado del 6.5%. Mencionó la posibilidad de usar una parte, digamos unos $50,000, como pago inicial para una casa de vacaciones en la costa, una inversión inmobiliaria familiar, la llamó. Yo lo dejaba hablar, mirando por la ventanilla cómo pasaban las calles de nuestra ciudad, cada esquina un recuerdo. Mi silencio parecía envalentonarlo. Creyó que era su misión, la aquiescencia de un hombre derrotado por la edad y el dolor. En el banco, nos sentamos frente a un gerente de cuentas llamado señor Peterson, un hombre joven con un traje impecable y una sonrisa ensayada. Javier tomó la iniciativa, explicando la situación con una fluidez que delataba horas de práctica. Mi padre y yo queremos abrir una cuenta conjunta para depositar los ahorros de mi difunta madre, dijo, su voz resonando con falsa autoridad. Queremos asegurarnos de que el dinero esté protegido y bien administrado. El señor Peterson asintió, tecleando en su computadora. Por supuesto. Para una cuenta conjunta, necesitaré la identificación de ambos y, para un depósito inicial de esa magnitud, necesitaremos un documento que certifique el origen de los fondos, como un testamento o un certificado de defunción. Javier me miró, esperando que yo sacara los papeles. Fingí buscar en los bolsillos de mi abrigo, mi rostro una máscara de confusión. «Oh cielos», dije, mi voz sonando frágil y temblorosa. Creo que dejé el certificado de defunción de Elena en el escritorio de casa. Con todo este ajetreo, se me olvidó por completo. La sonrisa de Javier se congeló en su rostro. Una vena comenzó a palpitar en su sien. «Papá, te recordé anoche que lo trajeras», dijo entre dientes, su tono bajo y furioso. «Lo siento mucho, hijo». «La cabeza no me da para tanto últimamente», respondí, encogiéndome de hombros con una expresión de impotencia. El señor Peterson nos miró con una mezcla de lástima y profesionalismo. «No se preocupen, pueden volver en cualquier momento con la documentación necesaria. Estaré aquí para ayudarlos». El viaje de regreso a casa fue en un silencio sepulcral. Javier apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Yo seguía mirando por la ventana, pero esta vez, mi corazón estaba tranquilo. Había ganado mi primera batalla. Había comprado tiempo. Al día siguiente, mientras Javier me dejaba mensajes de voz cada vez más irritados, yo estaba de nuevo en la oficina de Daniel Rojas. Él ya había redactado los documentos preliminares. Sobre su escritorio de caoba se extendía el borrador de El fideicomiso conmemorativo Elena Morales. Leí cada cláusula con atención. El documento me nombraba a mí, Clark Morales, como único fideicomitente y fideicomisario. Esto me daba el control absoluto y exclusivo sobre todos los activos del fideicomiso.
Daniel me explicó que el proceso de registro ante el Estado tomaría unos días. Para el viernes por la tarde dijo, el fideicomiso debería tener su propio número de identificación fiscal, el EIN. Con eso podrás abrir la cuenta bancaria a su nombre. Me entregó una carpeta con copias. El documento oficial llevaba el número de expediente 2023F0815. Era real. Era un escudo legal forjado con la memoria de mi esposa. El viernes por la tarde, Daniel me llamó. Ya está, Clark. El fideicomiso está oficialmente constituido. Sentí una oleada de alivio tan profunda que tuve que sentarme. El lunes siguiente, exactamente una semana después de mi actuación en el banco, volví solo. Fui a la bóveda, saqué la caja de seguridad y llevé los $500,000 al mostrador de un banquero diferente. Con el número de identificación fiscal y los documentos del fideicomiso, abrí una nueva cuenta de cheques de negocios. El nombre en la cuenta no era Clark Morales. Era el fideicomiso conmemorativo Elena Morales. Deposité los $500,000 hasta el último centavo. El cajero contó el dinero 3 veces. El recibo que me entregó mostraba un saldo de $500,000 en la cuenta número 789012345. El sueño de Elena ahora tenía un hogar, uno al que Javier no tenía llave. Pero el plan no estaba completo. El dinero estaba seguro, pero mi hogar, nuestra casa, seguía siendo vulnerable. 2 días después, me reuní con Daniel una vez más. Firmé los papeles para transferir el título de propiedad de mi casa al fideicomiso. Fue un proceso llamado escritura de transferencia. Por una tarifa de registro de $250 y los honorarios legales de Daniel de $1.500. La casa que Elena y yo habíamos construido con 40 años de amor y trabajo, dejó de ser un simple bien inmueble a mi nombre. Ahora era un activo del fideicomiso. Legalmente, Javier ya no podría forzar su venta ni reclamarla como parte de una herencia directa. Las raíces del roble que plantamos en el patio trasero, ahora estaban protegidas por algo más fuerte que la tierra: la ley. Durante esos 10 días, las llamadas de Javier se volvieron una tortura diaria. Su tono pasó de la impaciencia a la acusación. ¿Por qué no has vuelto al banco, papá? ¿Perdiste el certificado? Puedo conseguir una copia si quieres. He estado ocupado, hijo. Hay muchas cosas que arreglar, le respondía yo, con una voz deliberadamente vaga. ¿Ocupado con qué?, insistía él. Esto es importante. Ese dinero está perdiendo valor cada día que pasa en efectivo. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Javier, le decía, y luego cortaba la conversación. Cada llamada era una nueva confirmación de que había tomado la decisión correcta. No preguntaba cómo estaba yo. No mencionaba a su madre. Solo hablaba del dinero. El último paso de mi preparación fue silencioso y personal. Una noche, saqué la caja de metal que contenía los documentos del préstamo de $75,000 de su fallido negocio. Hice 2 copias de cada página en la vieja impresora de mi estudio. Guardé una copia en mi caja de seguridad personal en el banco y le di la otra a Daniel para sus archivos. Los originales los puse en un sobre grande de Manila. Sostuve el sobre en mis manos, el peso del papel recordándome los 5 años de pagos de $1.250, un total de $75,000, que salieron de nuestros ahorros para la jubilación. Un sacrificio hecho por amor, recibido con indiferencia y olvidado por la codicia. Finalmente, el jueves por la mañana, casi 2 semanas después de aquella llamada telefónica que lo cambió todo, recibí la confirmación final de Daniel. Todo estaba en su lugar. El fideicomiso estaba financiado, la casa estaba protegida, y yo era el único guardián del legado de Elena. El escudo estaba levantado. La trampa estaba lista. Esa tarde, con el corazón latiendo con un ritmo firme y constante, marqué el número de Javier. «Hola, papá», respondió, su voz teñida de una evidente frustración. «Javier», dije, mi tono era tranquilo y nivelado. «Me gustaría que tú y Laura vinieran a cenar el sábado por la noche. A las 7 de la mañana. Hay algunos asuntos familiares que necesitamos discutir».
Es hora de que aclaremos todo de una vez por todas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude casi oír las ruedas girando en su cabeza, la sospecha luchando contra la oportunidad. Claro, papá, dijo finalmente, su voz recuperando un poco de su entusiasmo. Estaremos allí. ¿Necesitas que lleve algo? No, hijo, respondí mirando la butaca vacía de Elena. Solo trae tu atención. Será una noche muy educativa. La llamada del jueves por la tarde dejó un eco en el aire, una promesa de confrontación que flotó durante las siguientes 48 horas. Javier no esperó mucho. El viernes por la mañana, mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Era un mensaje de texto. Papá, solo para confirmar lo de mañana. ¿Hay algo que deba preparar o traer? ¿Algún documento? La pregunta era casual, pero yo podía leer la ansiedad entre líneas. Quería saber si había ganado, si debía traer los folletos del asesor financiero, o los papeles para la cuenta conjunta. Le respondí después de una hora, un retraso deliberado. Solo tu apetito, hijo, es una cena familiar. Su respuesta fue instantánea, un solo pulgar hacia arriba, un gesto que pretendía ser despreocupado, pero que a mí me pareció el espasmo de un hombre que está perdiendo el control y no sabe por qué. Pasé el resto del viernes y la mañana del sábado preparando la casa. No hice una limpieza profunda, pero sí ordené cada habitación, creando una atmósfera de calma y control. Preparé el plato favorito de Elena, pollo asado con romero y papas al limón. El aroma llenó la casa, un fantasma cálido y reconfortante que, esa noche, usaría como armadura. Quería que el escenario fuera lo más familiar posible, para que el contraste con la conversación que íbamos a tener fuera aún más devastador. Llegaron a las 7 en punto. No a las 7:05, ni a las 6:55. En punto. Como si fuera una reunión de negocios. Javier llevaba una camisa de vestir azul, perfectamente planchada, y pantalones oscuros. Laura llevaba un vestido negro, elegante y sobrio, y un collar de perlas que parecía demasiado formal para una cena en mi modesta casa. Ambos llevaban sonrisas tensas, como máscaras mal ajustadas. Huele delicioso, papá, dijo Javier entrando en la casa. Sus ojos no miraban la mesa puesta ni la cocina. Recorrieron el salón, deteniéndose por un instante en la butaca de Elena, como si estuviera comprobando que seguía allí, un obstáculo en su camino. Es la receta de tu madre, respondí, llevándolos al comedor. La cena comenzó con una charla forzada sobre el clima, el tráfico y un ascenso que un colega de Javier había conseguido. Laura era la que más hablaba, llenando los silencios con anécdotas insípidas sobre sus amigas. Javier apenas comía. Empujaba la comida por el plato con el tenedor, sus ojos fijos en mí, esperando. El sonido de los cubiertos contra la porcelana era el único ruido real en la habitación. Un ritmo metálico, que marcaba el paso de una bomba de tiempo. Finalmente, a mitad del plato principal, Javier dejó caer su tenedor sobre el plato con un ruido seco, que hizo que Laura se sobresaltara. Se limpió la boca con la servilleta, un gesto deliberado y final. Papá, dijo, su voz desprovista de toda calidez. Aprecio la cena, de verdad, pero tú mismo dijiste que teníamos que aclarar las cosas. Han pasado casi 2 semanas desde que hablamos. 2 semanas en las que $500,000 han estado sentados. Sin hacer nada. Laura intervino, su voz suave como la seda pero con un filo de acero. Lo que Javi quiere decir, Clark, es que nos preocupamos por ti. Manejar una suma así puede ser abrumador. Solo queremos ayudarte a tomar la decisión correcta, para que no tengas esa carga. ¿Una carga? Repetí. Mi voz era apenas un murmullo. Miré el trozo de pollo en mi plato. Tu madre nunca lo consideró una carga. Lo llamó, nuestro próximo capítulo, Narmi. Javier soltó una risa corta y sin alegría, un sonido feo que no pertenecía a esa casa. Papá, por favor, seamos realistas. Mamá era una soñadora. Nosotros tenemos que ser prácticos. El mercado de valores no espera a los soñadores. Cada día que pasa, es dinero que perdemos. ¿Entiendes eso? Perdemos dinero. Su voz se había elevado, la frustración rompiendo la fina capa de respeto filial. Mantuve mi mirada en mi plato. Entiendo perfectamente el valor del dinero, Javier. Recuerdo un préstamo de $75,000 que pagamos durante 5 años. $1,
250 cada mes. Eso también era dinero real. El color desapareció del rostro de Javier. Laura lo miró, confundida, y luego a mí. El silencio que siguió fue denso y pesado. Javier se recompuso, su mandíbula apretada. Eso fue diferente, espetó. Eso fue un riesgo de negocio. Esto es una herencia. Es nuestro futuro, el futuro de tus nietos. Ah, sí, la herencia, dije, levantando finalmente la vista y mirándolo directamente a los ojos. Mi calma parecía desarmarlo más que cualquier grito. La que estabas asegurando antes de tiempo, ¿verdad? El pánico cruzó sus ojos por una fracción de segundo, antes de ser reemplazado por una ira fría. Se dio cuenta de que yo lo sabía. Había perdido su ventaja. No sé de qué estás hablando, mintió, su voz temblando ligeramente. Creo que sí lo sabes, dije, dejando mis propios cubiertos a un lado. Pero no te preocupes. Como dije, esta noche es para aclarar las cosas. Me recliné en mi silla, sintiendo el sólido respaldo de madera contra mi espalda. El problema, Javier, no es el dinero que estamos perdiendo en el mercado. El problema es el respeto que ya se perdió en esta misma casa. Laura puso una mano sobre el brazo de su esposo, un intento de calmarlo, pero él la apartó. Estaba pálido, su respiración agitada. La máscara se había caído por completo. Ya no era el hijo preocupado ni el asesor financiero. Era un hombre acorralado, y su arrogancia se estaba convirtiendo en desesperación. Deja de jugar, papá, siseó. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está el dinero? Tomé un sorbo de agua, lentamente. Disfruté del silencio, del poder que me daba su creciente pavor. Lo dejé hundirse en el pozo que él mismo había cavado con su codicia y sus mentiras. Tienes razón, dije finalmente, mi voz tranquila pero con el peso del acero. Es hora de hablar de responsabilidad. Me levanté de la mesa. El sonido de mi silla al arrastrarse sobre el suelo de madera fue el único ruido en la habitación. El pollo a medio comer en nuestros platos se enfriaba rápidamente. La cena ha terminado, dije, mi voz tranquila pero resonando en el tenso silencio. La conversación, sin embargo, acaba de empezar. Vengan al salón. No esperé una respuesta. Caminé hacia el salón y me senté en mi vieja butaca de cuero. El lugar desde donde había visto a mi familia crecer y, ahora, desmoronarse. Ellos me siguieron como si fueran arrastrados por un hilo invisible, y se sentaron juntos en el sofá, una pareja unida no por el amor, sino por una codicia compartida. Laura se retorcía las manos en el regazo. Javier estaba tenso como un resorte, su rostro era una máscara de ira contenida. Desde mi butaca, podía ver la de Elena, vacía, a mi lado. Me dio fuerzas. Preguntaste dónde está el dinero, Javier. Comencé, uniendo mis manos sobre mi regazo. La respuesta es simple. El dinero de tu madre está seguro. Está exactamente donde ella hubiera querido que estuviera. En un lugar que honra su memoria y protege su sueño. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en el aire cargado. La semana pasada, deposité los $500, 000, hasta el último centavo, en una cuenta bancaria recién abierta. Una cuenta a nombre de el Fideicomiso Conmemorativo Elena Morales. El nombre pareció golpearlos físicamente. Javier parpadeó, procesando la información. ¿Un fideicomiso? Escupió la incredulidad tiñendo su voz. ¿Qué demonios es eso? Papá, ¿quién te convenció de hacer una estupidez así? Te han estafado. Vamos a demandar a quien sea que te haya metido esa idea en la cabeza. Se inclinó hacia adelante, su rostro enrojecido por la furia. Podemos anularlo. Diremos que no estabas en tu sano juicio. El duelo. Nadie me convenció, Javier, lo interrumpí, mi voz firme como una roca. Fue mi decisión, tomada con total claridad. El fideicomiso es irrevocable y yo soy el único fideicomitente y fideicomisario. Eso significa que yo, y solo yo, controlo cada centavo. No hay nada que puedas hacer. Legalmente, el dinero ya no es mío. Pertenece al fideicomiso. Laura soltó un pequeño gemido, como si le hubieran quitado el aire. Javier se quedó boquiabierto, su ira dando paso a un pánico creciente. ¿Todo? Susurró. ¿Pusiste todo el dinero ahí? Todo el dinero, confirmé. Pero eso no es todo. El fideicomiso necesitaba activos para ser sólido. Así que,
Hace unos días, firmé otra escritura. Esta casa, Javier, las paredes que te vieron crecer, el roble que plantamos juntos en el patio trasero, también es propiedad de el fideicomiso conmemorativo Elena Morales. Ese fue el golpe que lo rompió. Se desplomó en el sofá como si le hubieran cortado las cuerdas. El color se había drenado de su rostro, dejándolo pálido y demacrado bajo la luz cálida de la lámpara. Laura lo miraba con una mezcla de horror y ¿compasión? No, era decepción. La decepción de una socia de negocios cuyo socio acababa de perderlo todo. Hablabas de herencia, continué, mi voz sin una pizca de triunfo, solo el peso de una verdad largamente guardada. Hablemos de la herencia que ya recibiste. Me incliné y recogí el sobre de Manila que había dejado junto a mi butaca. Lo deslicé sobre la mesa de centro de café. El sonido del papel sobre la madera fue sorprendentemente alto. ¿Recuerdas esto? Javier miró el sobre como si fuera una serpiente. No lo tocó. Ábrelo, le ordené en voz baja. Con manos temblorosas sacó los papeles. Eran las copias del acuerdo de préstamo de $75,000 para su negocio de paisajismo, el que quebró en 2012. Detrás estaban los registros de pago de nuestro banco. 60 pagos, $1, 250 cada mes, durante 5 años. Señalé los papeles. Tu madre y yo pagamos cada centavo de tu fracaso. Nunca te pedimos nada a cambio. Sacrificamos nuestros propios ahorros para la jubilación, para darte una segunda oportunidad. Eso, hijo mío, fue tu herencia. Te la dimos cuando más la necesitabas, no cuando más la codiciabas. Las lágrimas brotaron en los ojos de Javier, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de rabia impotente. Miró los papeles, luego a mí, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Había perdido. Lo sabía. Lo veía en la forma en que sus hombros se hundieron, en la derrota total que se apoderó de sus facciones. Este no es un castigo, Javier, dije, mi voz suavizándose por primera vez. Es una oportunidad, la oportunidad de recordar quién eras antes de que el dinero te cegara. El legado de tu madre no es un cheque para que te compres una casa en la playa. Es integridad, es respeto, es el amor que das sin pedir nada a cambio. Me recliné en mi butaca, sintiendo el cuero gastado contra mi espalda. La habitación estaba en silencio, excepto por los sollozos ahogados de mi hijo. El poder en la habitación había cambiado de forma irreversible. Ya no era el anciano frágil y confundido que esperaban manipular. Era el guardián de la memoria de Elena, y esa memoria era ahora una fortaleza inexpugnable. Se levantaron en silencio y se fueron. No cerré la puerta con llave detrás de ellos. La dejé abierta. La elección de volver a entrar, como un hijo, y no como un acreedor, era ahora enteramente suya. Cuando la puerta principal se cerró, el sonido no fue de finalidad, sino de liberación. El silencio que se instaló después de que se fueran, era de una calidad completamente distinta al que me había atormentado durante los últimos 6 meses. Ya no era un vacío pesado y asfixiante, lleno de la ausencia de Elena. Era un silencio limpio, espacioso, un lienzo en blanco. La casa, por primera vez en mucho tiempo, se sentía mía de nuevo. El aroma del pollo al romero, que antes había sido el telón de fondo de una confrontación tensa, ahora era simplemente el olor de una cena casera. Lentamente recogí los platos de la mesa, moviéndome con una calma que no había sentido en años. Cada plato que lavaba, cada cubierto que secaba, era un pequeño acto de recuperación, de restaurar el orden no solo en mi cocina sino en mi vida. Una vez que todo estuvo limpio, caminé hacia el salón. Las 2 butacas estaban allí, como siempre, una frente a la otra, testigos silenciosos de todo lo que había sucedido. Mi vieja butaca de cuero, gastada y familiar, y la de Elena, con su tapizado de flores Borgoña. Durante meses, esa butaca había sido un monumento a mi pérdida. Verla vacía era una punzada constante en el corazón, un recordatorio de la risa y la calidez que faltaban. Javier la había visto como un estorbo, un mueble anticuado que ocupaba espacio y que se podía vender por unos cuantos $. Él nunca entendió que su valor no estaba en la tela o la madera, sino en las historias que contenía, en las horas de amor y compañía que había presenciado. Esa noche, sin embargo, la vi con otros ojos.
Ya no era un símbolo de su ausencia, era un trono. El trono de una mujer fuerte y sabia que había construido un sueño en secreto, protegiéndolo para un futuro que yo ahora tenía la responsabilidad de honrar. Era un símbolo de su victoria, una victoria que yo había tenido que luchar para asegurar. Me acerqué y pasé la mano por el reposabrazos, sintiendo la textura ligeramente áspera de la tela que sus propias manos habían cosido. El hueco en el cojín ya no me parecía un vacío, se sentía como una invitación. Y por primera vez desde que ella se fue, con un respeto casi ceremonial, me senté en la butaca de Elena. El mundo se veía diferente desde allí. La habitación parecía más grande. La luz de la lámpara más suave. Miré por la ventana hacia el roble del patio trasero, cuyas ramas se mecían suavemente con la brisa nocturna. Desde este ángulo, podía entender por qué le gustaba tanto este lugar. Se sentía como el centro de nuestro universo, un punto de observación tranquilo desde el cual cuidar de su mundo. No sentí que estuviera ocupando su lugar, sentí que me estaba prestando su perspectiva, su fuerza. En ese momento, en el silencio de mi hogar recuperado, finalmente entendí el significado de su nota. Para nuestro próximo capítulo. Ella no se había ido del todo. Me había dejado un mapa y las provisiones para el viaje. El fideicomiso conmemorativo Elena Morales no era solo un instrumento legal para proteger el dinero, era mi nuevo propósito. El próximo capítulo no sería sobre la soledad o el duelo, sería sobre la vida. Sobre usar su legado para crear algo bueno, algo que la hiciera sonreír. Aún no sabía exactamente qué haría, pero las posibilidades se abrían ante mí como un camino despejado. Quizás viajaría a los lugares de los que siempre hablamos. Quizás crearía una pequeña beca en su nombre para jóvenes jardineros. Lo que fuera, sería algo construido sobre el amor, no sobre la codicia. Me recliné en la butaca, el cansancio de la batalla finalmente alcanzándome. Pero era un cansancio bueno, el de un trabajo bien hecho. La casa estaba en calma. El sueño de Elena estaba a salvo. Y yo por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Si a usted le gustó esta historia, no olvide dejar su me gusta, suscribirse al canal y escribir en los comentarios qué le pareció. Quiero mucho saber su opinión. Aquí siempre encontrará historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevarse para la vida. Sentado aquí, en la butaca de Elena, finalmente entiendo el verdadero significado de un legado. No es una suma de dinero que se deja atrás, sino los valores que se siembran en el corazón de quienes amamos. Mi hijo vio $500,000 y planeó un futuro de lujos y comodidades. Él nunca entendió que el verdadero tesoro no estaba en esos fajos de billetes, sino en la memoria de una vida construida sobre el respeto, el trabajo duro y un amor incondicional. La traición duele, sí, más profundo que cualquier herida física, pero también te obliga a encontrar una fuerza que no sabías que tenías, una claridad que te permite ver quién eres realmente y qué defiendes. No sé si Javier aprenderá esta lección. La puerta de esta casa no está cerrada para el hijo que crié, pero sí para el hombre codicioso en el que se convirtió. Ahora, mi deber es honrar el sueño de Elena, vivir el capítulo que ella imaginó para nosotros con integridad y alegría. La vida me ha enseñado que la dignidad no tiene precio, y que la paz que se encuentra al defender lo que es justo es la herencia más valiosa de todas. Proteger tu respeto es más importante que cualquier cuenta bancaria. Si a usted le gustó esta historia, no olvide dejar sus me gusta, suscribirse al canal y escribir en los comentarios qué le pareció. Quiero mucho saber su opinión. Aquí siempre encontrará historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevarse para la vida.